Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al tercer vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión del Círculo Roto. Hoy nos toca adentrarnos en la clase Rebelde. Y tenemos un vídeo muy interesante por delante porque las cartas de clase Rebelde de esta expansión van a habilitar un nuevo arquetipo o van a dar soporte a un arquetipo que va a ser el de personajes que tengan grandes cantidades de recursos, que usen grandes cantidades de recursos o que acumulen grandes cantidades de recursos. En gran parte esto es así de modo deliberado porque tenían que dar soporte al investigador rebelde de esta expansión, que es el millonario Preston Fairmont. Ya adelanto que la guía de Preston por ahora se va a retrasar. He estado probándolo varias veces y no acabo todavía aún de cogerle el punto. Así que para dar información que sería incorrecta o para tener el potencial de decir alguna burrada, pues prefiero que esos vídeos estén más trabajados y cuando ya conozca mejor al investigador, pues como Calvin, pues lo haré después, ¿no? Y también por ese motivo, este vídeo, aunque va a ser interesante, ya adelanto que para mí va a ser bastante complicado de hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas cartas que, como digo, van a dar soporte a ese arquetipo y yo las he jugado bastante poco, ya que solo tienen sentido en este arquetipo. Muchas de ellas sí que las he intentado jugar con Jenny, y con Jenny sí, porque Jenny es como una prima de Preston, tiene muchas características, son similares, solo que Preston es más descarado, simplemente es un matao en todo, pero tiene muchísimos más recursos que nadie, ¿no? Como digo, por ello hay muchas cartas que he jugado muy poco, así que tendré que pedir un poco de consulta a aquellos que sí que hayáis jugado con Preston o que hayáis visto alguna de estas cartas fuera de esta expansión, que me comentéis un poco qué experiencia tenéis. Yo por lo general siempre suelo decirlo en las cartas que no he jugado. Aquí me gustaría que me comentarais, los que la habéis jugado, qué experiencia tenéis. Tristemente aquí va a ser algo muy común, ¿no? Pero obviamente hay varias cartas que sí que he jugado bastante y que sí que puedo hablar con bastante fundamento de ellas, ¿no? Vamos ya pues a por ello y comenzamos como siempre con las cartas de nivel 0. Lo hacemos con bien conectado, un apoyo coste 2 con un icono de intelecto, condición, límite de una por investigador. No olvidéis que esto es simplemente en juego, en el mazo podéis llevar 2 copias si queréis. Nos da una activación libre agotando esta carta, ganas +1 de habilidad para esta prueba por cada 5 recursos que tengas. Hay que decir que este plus, este bonus que nos genera esta carta es dinámico. En caso de que la cantidad de recursos cambie, pues ese plus cambiará incluso después de haber activado la habilidad. Ponte, por ejemplo, que he activado esto y luego después he activado un licenciado a las calles y he pagado, por ejemplo, 2 recursos para hacer un plus a intelecto o agilidad. En caso de que eso fuese a modificar el valor de esta habilidad, pues sí que lo modificaría, ¿no? Será una habilidad dinámica. La carta es simple y es sencilla, es un motor que usaremos para generar pluses de habilidad varias veces en repetidas rondas. La magnitud de ese plus dependerá de cuántos recursos tengamos. Si tenemos menos de 5 recursos, pues no hará absolutamente nada. De 5 recursos para arriba, pues empezará a darnos pluses. Entre 5 y 9 nos dará un +1 y a partir de 10 nos dará un coraje inesperado gratis por ronda, un +2 a cualquier habilidad. Es un coraje inesperado, entre comillas, ¿no? La carta es sencilla de comprender y sencilla de analizar, puesto que solo tiene sentido en caso de que tu personaje acumule grandes cantidades de recursos. En la práctica no es muy común que todos los investigadores acumulen grandes cantidades de recursos. La única clase que sí que lo puede hacer con algo más de solvencia y de consistencia sería la clase rebelde. Obviamente por eso esta carta es de clase rebelde. Lo he dicho, esta carta solo tiene sentido ahí. Llevarla para hacer pluses de +1, contando tener entre 5 y 9 recursos siempre. Hombre, no está mal, pero no se le saca todo el potencial. Yo creo que a esta carta hay que jugarla teniendo 10 recursos o más para poder tener esos corajes inesperados regalados una vez por ronda. Yo, por ejemplo, la he jugado con Jenny, esta sí la he jugado con Jenny, y con ella está bastante bien si consigues hacer ese acopio de recursos. Tened en cuenta que un personaje rebelde, por lo general, tiene mucha facilidad para generar recursos y tiene cartas que les meten muchos recursos. Por ejemplo, Buena Racha de nivel 4, la caja base, te pone automáticamente con 10 recursos y esto ya habilita esta carta que tenemos aquí. Así que esa combo pues ya garantiza que podremos sacar algo de beneficio de esta carta. El problema es que hay que jugar un poco en torno a ella. Una vez tienes esto
en mesa, tienes que ser un poco más cauteloso de lo normal en el cómo usas tus recursos, si quieres realmente explotar esta carta. Como bueno, yo en la práctica, lo poco que la he jugado con Jenny, he intentado siempre jugarla para hacer corajes inesperados con 10 recursos o más, pero si puntualmente había que bajar a entre 5 y 9, pues se bajaba. Si había alguna jugada que era muy crítica, bueno, se baja, igual ganas un +1, una ronda o dos, pero intentas mantenerte por encima de 10, ¿no? A ver, la carta no requiere tampoco de mucho más análisis, la carta es sólida para personajes que puedan vivir y puedan jugar bien manteniendo una alta cantidad de recursos en su reserva. Como digo, para mí 10 o más es lo ideal, aunque puntualmente puedes funcionar con entre 5 o 9 para tener el +1, puntualmente si hay que hacer alguna otra jugada que sea crítica. Lo he hecho carta reservada para personajes que van a acumular grandes cantidades de recursos. Seguimos con El Dinero Habla, un evento por 0, sin iconos, favor gambito, carta rápida, que puedes jugar cuando inicies una prueba de habilidad. En vez del tipo de habilidad testeada, en vez de eso, esto será una prueba de recursos. Tu habilidad base para esta prueba será la mitad de tus recursos redondeada para abajo. Es decir, al jugar esta carta, vas a ignorar la habilidad que está testeando y en vez de eso vas a considerar que tu habilidad base va a ser la mitad de tu cantidad de recursos. Y esto pues tiene varias implicaciones. Primero, que vas a cambiar el tipo de prueba y esto quiere decir que ya no podrás aportar iconos del tipo válido a la prueba. Por ejemplo, si es una prueba de voluntad, cuando tú juegas esto, que debes hacerlo al arranque de la prueba, obligatoriamente, la prueba ya no es de voluntad, es de recursos, así que ya no puedes aportar cartas que den iconos de voluntad, y así con las otras 3 habilidades. Sin embargo, hay que decir que las reglas permiten aportar iconos comodín, porque las reglas dicen que las cartas se pueden aportar siempre que tengan al menos un icono válido o iconos comodín. Los comodín no dice que la prueba sea del tipo correcto. Los comodín se pueden aportar a cualquier prueba, sea del tipo que sea. Y valdría también la prueba de recursos que nos daría esta carta. Es una carta que encaja en una estrategia muy similar a la anterior. En verdad, tristemente, debo decir que el análisis de este vídeo no va a ir mucho más allá, porque en verdad las cartas, como ya veréis, gran parte de ellas van a ir tremendamente orientadas a funcionar en este arquetipo. Son cartas que van a hacer efectos buenos cuando tienes grandes cantidades de recursos. La carta anterior te da corajes inesperados, bueno, te da pluses de habilidad al tener muchos recursos, y esta te hará que una prueba puntual puedas contar con un valor de habilidad base que será tu cantidad de recursos. Obviamente, si tienes muchos recursos, pues tendrás una habilidad alta, pero tienes que dividir entre 2 el número de recursos, así que tienes que tener una cantidad muy alta para que realmente valga la pena. Debe estar en 10 o más para que tu habilidad sea sólida, pero con 10 entre 2 son 5, y 5 aún así, según qué prueba, tampoco te da ninguna garantía. Pero desde luego es una carta que claramente va orientada a personajes que van a hacer ese acopio de recursos y que no tiene ningún sentido fuera de ese arquetipo. Si tienes un personaje que va a ir optimizando sus recursos, va a ir gastándolos continuamente, pues esto no vale de absolutamente nada. Esto vale en gente que va a copiar muchos recursos. Gente, como digo, como Jenny o como Preston, que son los que encarnan el arquetipo de grandes generadores de recursos. Jenny de un modo un poco más sutil, Preston de un modo más bestia, pero es un poco la misma idea con diferentes perfiles de habilidades. A ver, no son iguales, pero son parecidos, ¿no? En verdad, como digo, la carta no requiere de mucho más análisis. Una carta que solo es útil si tu personaje va a hacer acopios de recursos muy grandes y fuera de eso pues no tiene ningún sentido. Te dejará puntualmente poder estar a la altura de una prueba que sea complicada. Para mí encaja muy bien en la filosofía de Preston. He visto gente que la etiqueta como carta defensiva, que la tiende a jugar más en pruebas de voluntad del mazo de encuentros o de agilidad y no tanto de modo ofensivo, no tanto para investigar o combatir. A ver, combatir no tiene mucho sentido porque es por un solo daño, por lo general, no sé que tengas armas o efectos de daño extra. Por lo general, el arquetipo de rebelde con muchos recursos en mi experiencia suele tirar más hacia buscapistas que hacia combatiente. Un combatiente tiene que tener armas en juego, tiene que tener muchos recursos para pegar a los enemigos por daño extra y eso un personaje con mucha pasta pues generalmente no lo va a poder hacer. Van a encajar más en la idea de buscapistas. Yo, por ejemplo, con Jenny como buscapistas, sí, este arquetipo me ha funcionado muy bien. Y esta carta, en términos defensivos, le puede venir fenomenal.
Seguimos con el Ingenio, una carta de habilidad que nos da un icono de intelecto y otro de agilidad innato. Dice que mientras tengas 5 o más recursos, gana un icono de intelecto y de agilidad extra. Mientras que si tienes 10 o más recursos, en vez de eso, ganará 2 iconos extra de intelecto y de agilidad. Aquí tenéis la tercera carta de este ciclo, esta familia de cartas de habilidad, que tienen poquitos iconos de base, pero que tienen un efecto que les genera iconos extra bajo ciertas condiciones. La de clase guardián tenía iconos extra cuando tenías mucha vida y mucha cordura. La de buscador cuando tenías muchas cartas en mano. Y evidentemente la de clase rebelde nos da más iconos cuando tienes grandes cantidades de recursos en tu reserva. Y es una carta que también va dirigida, una vez más, a la misma filosofía de las dos cartas anteriores. Y también el hecho de que la carta nos dé iconos de intelecto y de agilidad también viene a confirmar lo que decía antes, que este arquetipo va orientado a esas dos habilidades, a gente que va a usar el intelecto y que puede usar la agilidad para salir de los apuros, para salir de los problemas. Es lo que yo denomino el buscapistas autosuficiente, arquetipo en el que Finn Edwards es el más brillante por su capacidad de evitar, pero que evidentemente desde un enfoque distinto y radicalmente distinto, pero con un mismo objetivo en mente, también entiendo que Jenny o Preston van a querer encajar en ese arquetipo. En verdad, esta familia de cartas ya está muy analizada porque puedo contar lo mismo que conté en los otros dos vídeos. Esta carta solo vale la pena si consigues el plus más generoso, el efecto más avanzado, que en este caso es el de tener 10 o más recursos, porque es que si solo generas un icono adicional, tienes una carta que es estrictamente peor que el coraje inesperado, que es +2 a cualquier habilidad. Si aquí con cartas como esta solo ganas el primer plus, el primer icono extra, tienes un +2 y solamente a 2 habilidades diferentes. Sin embargo, si llegas al tercer efecto, bueno, al de tener 2 iconos extra, tener 3 iconos de cada, ahí sí que la cosa puede cambiar. Un +3 a intelecto o a agilidad sí que es mucho más sólido. Considero que la carta solo vale la pena en ese contexto, y fijaos que el umbral que te pide son 10 recursos, que es el que ya comentaba que era ideal para las dos cartas anteriores. La de bien conectado para generar corajes inesperados y la de Money Talks para poder tener mínimo 5 de habilidad base en esas pruebas. Así que, de hecho, no hay mucho más que comentar. Sólida en el arquetipo del rebelde buscapistas que tiene medios para hacer grandes acopios de recursos. Seguimos con el informe de inteligencia, evento por 2 iconos de intelecto, favor-servicio, carta que nos encuentra una pista directa en nuestro lugar. Y tiene 2 reacciones. Primera, al jugar esta carta puedes incrementar su coste en 2 recursos. Si lo haces, cambia el encuentra una pista por encuentra 2 pistas. Luego otra reacción, al jugar esto también puedes incrementar el coste en 2 para cambiar el en tu lugar por en hasta 2 lugares de distancia. Es decir, es una carta que nos va a dar pistas de modo directo y que va a premiarnos si sobrepagamos por ella. Por un lado, el efecto básico, lo que sería jugarla sin ninguna de las reacciones, es más bien mediocre. Evento por 2, gastando una acción para encontrar una pista directa, eso sí, no es particularmente eficiente. Por ejemplo, tienes la corazonada de clase buscador, que por el mismo coste hace lo mismo siendo rápida, que es bastante mejor, aunque también entiendo que esto es clase rebelde, esta clase no es tan experta en encontrar pistas, así que bueno, puedo entender que sería justo, ¿no? Aunque realmente esta carta donde empieza a brillar, a mi modo de ver, es cuando empiezas a sobrepagar por ella. Cuando pagas grandes cantidades de recursos, puedes ya hacer efectos más interesantes. Por ejemplo, por 4, encontrarte 2 pistas está muy bien. Es cierto que tienes la escena del crimen en clase guardián, que por solo 2 recursos con un enemigo encima te hace lo mismo, jugada como primera acción, eso sí. Y esta carta, pues bueno, haría lo mismo por el doble de recursos, pero siendo más flexible. Y luego la opción de alcanzar a una distancia mayor, pues también en ciertos contextos puede ser útil, aunque debo decir que yo no la he usado prácticamente nunca. Yo cuando he jugado esta carta siempre la he jugado o por efecto básico en caso de emergencia, o bien para encontrar un par de pistas pagando 4 recursos. Ahí el techo de la carta es bastante más alto. Y aún así, como digo, es muy caro. Como digo, tú comparas con la corazonada y te das cuenta de que esta carta es carísima. No te hace realmente gran cosa para lo que estás pagando. Sin embargo, hay que decir que en caso de que te sobren los recursos y no te importe sobrepagar un poco, el efecto de esta carta va a estar muy bien.
Aquí indico que es para considerar en personajes buscapistas, aunque yo solo rectificaría un poco, porque generalmente un personaje buscapistas no tiene necesidad de cartas como esta. Si tú ya sabes investigar, si tu personaje ya encuentra pistas investigando de un modo muy sencillo, ¿para qué quieres pagar por algo que ya vas a hacer de modo muy sencillo? No, esta carta encaja más bien en personajes que no pueden encontrar pistas a través de la investigación, pero que sí que tienen pasta, tienen mucho dinero y pueden permitirse pagar por ello. Lo dicho, gente, una vez más, generadora de grandes cantidades de recursos. Gente como Preston, gente como Jenny agradece esta carta. Aunque también cierto es que puede tener cabida en ciertos arquetipos de rebelde buscapistas al arranque de una campaña, cuando todavía no tienes el mazo bien construido, cuando te faltan mejoras para poder sacarle partido. Esto en los típicos rebeldes buscapistas como Finn Edwards o como Triss Scarborough está muy bien si la llevas en el mazo inicial y luego la acabas cortando cuando compras una mejora. Por ejemplo, yo puedo llevar esto de escenario 1 y cuando pueda comprar a Lola Santiago, pues lo que haré será reemplazar esta carta, que también Lola encaja en una filosofía muy similar. También te va a dejar pagar para encontrar pistas, pero para mí va a hacerlo mejor que esta carta porque te las va a encontrar a activación libre sin gastar acción y encima te da pluses de habilidad y encima te escuda. Quizás Preston no saque tanto partido de los pluses de habilidad, pero a la hora de pagar sí que le será muy útil. A Preston no le va a importar nada que el velo sea más alto. Sobrepagas a Lola y listo. Lucho, en general es una carta que vas a considerar en personajes que quieras que colaboren en la búsqueda de pistas, que tengan muchos recursos y se puedan permitir sobrepagar por esta carta y que no les comprometa mucho su estrategia. Lo he dicho, en gente que ya es buena buscapistas, quizás al arranque de campaña sí, pero la acabarás cortando. En gente que no sean buenos buscapistas, quieras que aporten, pero tengan pasta, pues es una carta que puede valer la pena llevar en el mazo. Vamos ahora a irnos a las cartas biclase de esta expansión que tocan la clase rebelde. Lo que voy a hacer, como dije en el vídeo anterior, es voy a repetirme en algunas ocasiones. Por ejemplo, esta carta ya la mostré en el vídeo de clase guardián, la carta biclase guardián rebelde. Lo que voy a hacer es, cada carta de estas la mostraré en dos vídeos, en los vídeos correspondientes a cada una de sus dos clases. Y lo que haré será cambiar un poquito el enfoque del análisis en función de la clase que esté tocando ese día. Por ejemplo, esta carta ya la analicé desde la perspectiva de un guardián en el vídeo número 1 de esta serie. Hoy voy a analizarla desde la perspectiva de la clase rebelde. La recordamos, es un apoyo coste 6 con un icono de combate, objeto arma de fuego ilegal, ocupa ambas manos, entra con 5 municiones por una acción y una munición combate. Tienes combate más 2 y daño extra asegurado para este ataque. Evidentemente, como ya comenté el otro día, es una carta 100% dirigida a personajes expertos buscapistas. Es el arquetipo de arma pesada. Cuesta un montón de recursos, te ocupa ambas manos y por tanto te compromete bastante en tu estrategia. Sin embargo, lo que hace es muy sólido. Está metiendo pegadas muy sólidas con combate más 2 y el daño extra asegurado. Con esto deberías poder atacar a los enemigos con mucha solvencia. Pero como digo, su coste y el hecho de que ocupe ambas manos la reserva a expertos combatientes. Y desde la perspectiva de la clase rebelde, no hay tantos rebeldes que sean expertos combatientes. A fecha de salida de esta expansión teníamos, yo creo que no había ningún rebelde que fuera un experto combatiente. Y los únicos que podían combatir, o al menos aportar en combate, yo creo que se limitaba a Malasombra O'Toole y a Jenny Vance, y ambos ya tienen acceso total o parcial a clase guardián nivel 0. Así que esto limita un poco el uso que puede tener esta carta. A ver, la carta está muy bien, es sólida si quieres combatir, pero es que como te compromete tanto en recursos y en cuanto a ocupar las manos, hace que sea únicamente valga la pena en personajes expertos combatientes. Tiene de positivo para clase rebelde que como estos pueden generar muchos recursos, pues ese coste 6 no les va a comprometer tanto. Pero igualmente, sigue siendo una carta que te está pidiendo a voces llevarla a únicamente personajes expertos combatientes. Como digo, hasta que salió Tony Morgan, que salió en los Devoradores en la siguiente expansión, los rebeldes combatientes no eran gran cosa, menos lo que había, no existía el rebelde combatiente arquetípico como puede ser, por ejemplo, Tony Morgan, pero es que en ese arquetipo, si tú quieres que tu personaje sea un buen combatiente, esta carta está muy bien. Si tienes acceso a esto y tu combate base es sólido, pues es un recurso de combate sólido. Es indiscutible simplemente comentar que en clase rebelde tiene menos atractivo porque hay menos investigadores que van a poder sacarle realmente partido, ¿no? Y luego la segunda carta biclase que toca rebelde es esta, el whisky de mosto ácido.
biclase Rebelde Superviviente. Sería un apoyo coste 3 con icono de voluntad, objeto ilegal, entra con 2 suministros, activación libre agotándola y gastando un suministro, ganas más 2 de voluntad para una prueba de habilidad en una carta de traición. Luego, por una acción y descartándola, puedes combatir con combate más 3. Es decir, es una carta que va a proteger a los rebeldes de los test de voluntad. En 2 ocasiones tendrás un más 2 de voluntad que te va a ayudar en esas pruebas de habilidad de las cartas de traición. Y además también podrás quemar esta carta por una acción para un combate explosivo con combate más 3, que eso sí, no hará ningún daño extra. Así que te la guardarás para un enemigo que le quede un punto de vida para rematarlo, ¿no? Lo que hace está bien, es un efecto que es interesante, es un buen efecto defensivo. Lo que ocurre es que para mí se me antoja un poco... se me queda un poco corta por lo general esta carta. Es un coste 3 que se antoja un poquito caro. Vale que los rebeldes pueden pagar bastante, pero si se antoja un poco caro pagar 3 por esto. Y además el plus de habilidad que te da ese más 2, para mí también se antoja, se queda un poquito corto. Ponte, por ejemplo, tienes un rebelde de voluntad muy baja. Ponte que tienes un Finn Edwards, un Malasombra o Tool de la vida. Esto no te sirve para prácticamente nada. Subirte la voluntad a 3 o a 4 es que el juego se ríe de ti. Te vas al Círculo Roto, por ejemplo, es que las brujas y la logia se ríen en tu cara. O sea, mientras te comen, mientras te revientan. Esto no es un plus suficiente para que a esta gente les valga la vida. Por ello, considero que esta carta tiene más cabida si tu voluntad es como mínimo decente. Y ahí no hay muchos rebeldes que tengan una voluntad decente. Jenny, por ejemplo, sí, porque tiene 3. Y bueno, te pones en 5 ya en dificultad normal, ya es un poco más serio, ya el juego te respeta ya. Pero, lo dicho, en voluntad muy baja no tiene mucho sentido. En resumen, la carta me parece que es un poco cara. Lo que hace está bien, es una buena carta defensiva, pero se queda algo corta. Para mí no llega a salvar el pellejo a los rebeldes de voluntad más baja, aunque ya adelanto que esto en la versión de nivel 3 podría tal vez cambiar. Seguimos con Henry Wan, un apoyo coste 3, icono de agilidad, aliado criminal, espacio aliado, por una acción y agotándola, de una en una, revela fichas aleatorias de la bolsa, hasta que elijas parar o hasta que reveles una ficha simbólica. En caso de que elijas parar, por cada ficha revelada por este efecto, podrás elegir entre robar una carta o ganar un recurso. Pero si revelaste ficha simbólica, tienes que no hacer nada. Absorbe 1 daño y 2 de horror. Es decir, esta carta sería un motor capaz de generarnos recursos y robos de carta con una mecánica Push Your Luck. Cuanto más te la juegas a ir revelando fichas, pues más potencial tendrás de ir robando cartas y ganar recursos. ¿Qué ocurre? Que a la mínima que tú analizas este efecto, te das cuenta de que es una basura inmunda. Lo digo así, es que no vale para absolutamente nada. Tú ponte a pensar en qué probabilidades hay de sacarte fichas simbólicas con este efecto de ir encadenando robos hasta que pilles simbólica o hasta que pares. Lo más normal, hablando, si tú haces un poco los cálculos, muy sencillo de hacer, es que todo lo que pase de revelar una ficha es jugar a la ruleta rusa. Te la juegas a perder la jugada y a no ganar absolutamente nada. Así que lo normal será que solo reveles una y con un poco de suerte puedas igual hacer un robo de carta o ganar un recurso. Fíjate que es incapaz de pagarse a sí mismo. Ponte que, a ver, tú cuando inviertes en una carta tienes que al menos recuperar lo que has invertido de un modo o de otro, sea en recursos o sea en otros efectos. Este tío te cuesta 3 recursos. Hasta que no ganas 3 recursos con esto, has perdido. O sea, has perdido más que ganado algo. Así que va a ser incapaz siquiera de amortizarse a sí mismo. Me parece, o sea, igual soy yo que no le veo la gracia, pero es que me parece una basura absoluta de carta. Y a mí me hace cuestionarme una vez más cosas a nivel de diseño de este juego. No entiendo cómo es posible que en esta misma expansión hayan sacado esta carta y el señor Torre. El señor Torre es una carta que claramente es hermana de esta, se diseñaron con el mismo principio en mente, que es un Push Your Luck. Con el señor Torre vamos a darte la opción de que arriesgues a mirar más cartas con el riesgo de pillarte debilidades. ¿Qué ocurre? Que eso en la práctica demostró ser hasta bueno. Así que la carta del señor Torre en la práctica estaba rota. Tuvieron que arreglarla, ¿no? Y esta carta le ocurre lo contrario. Es tan mala que la considero prácticamente injugable. ¿Alguien se ha molestado en testear ambas cartas y en compararlas? Pues es que no le veo el sentido a que saquen ambas en la misma expansión. Sacaran, por ejemplo, una en una expansión y otra en otra. Bueno, entiendo que no han podido compararlas.
han salido en la misma expansión. No entiendo que una haya salido rota y otra injugable. No sé, sinceramente me cuesta entender. Esta carta, lo dicho, no le veo el sentido por ninguna parte y si alguien... Bueno, igual ahora alguien me puede decir, no, pero es que esta carta hace una combo con no sé cuál. Mira, ya sabéis que no soy fan de las combos. Sí, pero me gusta que me las comentéis cuando las veis. Así que si hay alguna combo, comentádmela y porque me interesa. Pero lo dicho, salvo eso, salvo que tenga algún tipo de combo loca, manipules la bolsa de algún modo, no sé. Si tiene alguna combo loca, comentádmelo, pero si no, lo dicho, no le veo la gracia por ninguna parte. Seguimos con reflejos rápidos, un evento por dos iconos de agilidad, gambito, carta rápida que puedes jugar durante el turno de cualquier investigador, excepto durante una acción. Puedes realizar una acción inmediata como si fuera tu turno, la cual no contará de cara al número de acciones que haces cada turno. Es decir, es el mismo efecto que la reacción rápida, esa carta de habilidad, el Quick Thinking, que se aporta a una prueba y que con margen de 2 te regala una acción inmediata al resolverse la prueba. En vez de eso, esta carta te dejará quemarla por 2 recursos sin gastar acción y ganar, de hecho, una acción interrumpiendo el juego en cualquier momento en la fase de investigación, insisto, salvo durante otra acción. Esta carta, bueno, tiene la versatilidad de que puedes interrumpir el juego cuando tú quieras. Simplemente puedes, en cualquier ventana de oportunidad, puedes decir, mira, juego esto, y mientras no interrumpa una acción, podré hacer una acción inmediata. Está bien, lo que ocurre es que para mí el coste no es barato. Pagar 2 recursos y ocupar una carta de nuestro mazo, no sé. A ver, está bien, pero no considero que realmente valga la pena. No sé. La carta que he jugado poco o nada, porque no le veo mucho... A ver, está bien, pero no veo motivos para querer llevarlo en mis mazos. La única gracia que sí que le veo es que como tiene 2 iconos de agilidad, que son buenos iconos, pues, hombre, puede tener más cabida en personajes que van a usar mucho la agilidad, ya que podrán usar esta carta de 2 modos. Podrán usarla por el efecto impreso, el de jugar por 2 y tener una acción inmediata, o bien, en caso de emergencia, podrán quemarlo por una destreza manual, más 2, entre comillas de agilidad, ¿no? Bueno, tampoco la he jugado mucho, así que tampoco puedo hablar mucho de ella. Me parece que es sólida, pero algo cara. Creo que o consigues aprovecharla muy, muy bien, teniendo la versatilidad de que la agilidad te valga la pena. Ahí podría tener más sentido, pero bueno, lo he dicho, tampoco la he jugado mucho. Y bueno, si alguien ha encontrado alguna jugada muy bonita con esto, que me la comente porque tengo curiosidad. Seguimos con las inversiones. Apoyo coste 1, icono de intelecto, conexión, entra con 0 suministros, límite de 10 suministros sobre esto, activación libre y agotándola, puedes colocar un suministro en esta carta. También por una acción y descartándola, puedes mover todos los suministros de esta carta a tu reserva como recursos. Es decir, es una carta generadora de recursos. Cuando la plantas cada turno gratuitamente podrás y deberás agotarla, y colocarles suministros. Así, cuantas más rondas lo aguantes en juego, más dinero irás acumulando sobre esta carta y cuando tú quieras podrás emplear una acción y descartarla para cogerte todos los recursos que has acumulado en esta carta. Es decir, potencialmente puede darnos un gran alijo de recursos en caso de que consigas jugarla pronto y mantenerla muchas rondas en juego. No es tan eficiente como aparenta en la práctica. Está bien en caso de que tu mazo quieras que tenga algún generador de recursos adicional que gire muy en torno a la idea de generar muchos recursos y no tengas dichos recursos en algún sistema como Preston, por ejemplo, pues puede ser una opción para generar más recursos. Lo que ocurre es que, como digo, hay cartas que son mejores. En particular, es muy fácil encontrar cartas de nivel mayor de 0 que vayan a mejorar el efecto de este. Donde tengas una buena racha, eso va a estar mucho mejor que esta carta. Como digo, es imperativo jugarla lo antes posible para poder maximizar el número de suministros y de recursos que acabarás cogiendo de esta carta. Como digo, hay cartas mucho mejores en niveles mayores. Incluso en nivel 0 hay una carta que es su competencia directa, que es Lobo Solitario. Y creo que Lobo Solitario, si bien es una carta que a mí nunca me acabó de convencer del todo, sobre todo porque juego mucho a múltiples manos, creo que tiene más potencial que esta carta. Quizás en grupos muy grandes puede ser debatible. Ahí Lobo Solitario pues no siempre será tan útil. Pero en grupos pequeños creo que es mucho mejor que esta carta. Está bien, es una carta que tiene el potencial de generar muchos recursos, pero no de un modo realmente eficiente. En caso de que quieras tener muchos recursos, es una opción.
pero si no, considero que no vale la pena. Hay generadores de recursos mucho mejores que esta carta, en particular en niveles mayores de 0. Seguimos con el Señuelo, un evento por 2 con 2 iconos de agilidad, favor-servicio, cuenta como acción de evitar, te deja evitar automáticamente a un enemigo no élite que esté en tu lugar. Tiene 2 reacciones. Primera, al jugarla, incrementando el coste en 2, puedes cambiar un enemigo no élite por hasta 2 enemigos no élites. Y luego otra reacción, aumentando el coste en 2, puedes cambiar el en tu lugar por el en un lugar hasta 2 conexiones de distancia. Claramente esta carta es la hermana del informe de inteligencia, que cambias el encontrar pistas por auto-evitar enemigos. Puedes auto-evitar a un enemigo en tu lugar no élite y puedes auto-evitar a más o a distancia si sobrepagas por la carta. Aquí el análisis es muy similar al que hice con el informe de inteligencia. Por un lado, los personajes que son expertos evasores no necesitan efectos que les den autoéxitos. Ya de por sí podrán hacer pruebas y podrán evitar con solvencia por sí mismos. Esto tendrá sentido en personajes que no puedan evitar, que quieras que eviten y que puedan pagar por cartas como esta. El hecho de que tenga una limitación de no llegar a élites, para mí le quita algo de gracia. Si esto pudiese evitar a élites, te diría que tendría sentido, sería una carta muy buena porque podría ser un recurso para lidiar con los enemigos más problemáticos. El hecho de que no llegue a élites, para mí le quita la gracia. Los no élites por lo general siempre suelen ser enemigos que vas a poder, o que el combatiente del grupo debería poder gestionarlos. Así que una carta como esta le quita algo de gracia, aunque sí que tiene un uso que es muy interesante, que es el hecho de que la evasión es automática. Eso quiere decir que no tienes por qué estar enfrentado al enemigo al que está haciendo objetivo esta carta, porque estás auto-evitando a un enemigo no élite. Así que esto multijugador con muchos investigadores, en el contexto de que tengas algún enemigo con un compañero de equipo en el lugar, pues puede hacer que esta carta tenga algo más de gracia. Y aún así, considero que es inferior al informe de inteligencia. ¿Vale? Está, como digo, reservada a gente que tiene muchos recursos y a multijugador. A gente que quieras que cuente con un recurso de evasión sin ser de por sí grandes evasores y en un contexto en el que sí que pueda haber varios enemigos o más enemigos de lo normal en juego, así que encaja más en multijugador que en grupos grandes que en grupos pequeños. Luego tenemos el Favorcillo, evento por 2 con 2 iconos de combate, favor-servicio, hace un daño a un enemigo no élite que esté en tu lugar. Tiene 2 reacciones, por un lado, aumentando el coste en 2, cambias el un daño por 2 daños. Y luego, aumentando el coste en 2, puedes cambiar en tu lugar, en un lugar hasta 2 lugares de distancia. Es la carta, evidentemente, hermana del señuelo y del informe de inteligencia. Esta lo que hará será meter daños directos a enemigos no élite que estén en tu lugar, o bien, sobrepagando, puedes llegar a aumentar el alcance y aumentar la cantidad de daño que haces. Yo siempre digo que las cartas como esta, que meten daños directos a enemigos, están muy bien, porque todo lo que sea combatir, o al menos meter palos, sin mediar pruebas de habilidad, pues suele ser bastante efectivo. ¿Qué ocurre? Que esta carta peca de lo mismo que las 2 anteriores, que es carísima. Es carísimo. Pagar 2 recursos por un daño es una estafa. Incluso pagar 4 por 2 daños me parece bastante discutible. Y es que además tiene un problema que considero que es muy grave. Es que esta carta da ataques de oportunidad. No es rápida y no pone que no dé pegadas de oportunidad. Así que si el enemigo está enfrentado contigo o si es un descomunal en tu lugar, va a pegar de oportunidad. Y eso para mí quita bastante gracia a esta carta. Para mí yo creo que es la peor de las 3 de este ciclo. Y como digo, encaja en el mismo contexto. Personajes que puedan sobrepagar, que les sobren los recursos y quieran usarlos para hacer cosillas. Gente como Preston, por ejemplo, puede... Igual es el único personaje que puede, de modo realista, concebir llevar esta carta. Es que es tan cara que queda reservada a gente que pueda sobrepagar, que como digo, ya no son mucho más que Preston. Por ejemplo, aquí Jenny yo creo que no llevará esto en su vida. Esto lo llevará Preston y poco más. Reservada a gente con muchísimos recursos y también preferible en grupos grandes y jugando en torno a esta carta. Es carísima incluso para lo que hace, así que lo he hecho reservada para gente que tiene una cantidad brutal, descomunal de recursos. Seguimos con Me Debes Una, evento por 0, iconos de intelecto, combate, agilidad, favor gambito, carta que te manda mirar la mano de otro investigador.
puedes jugar una carta no debilidad que esté en dicha mano bajo tu control. Si lo haces, tanto tú como dicho investigador robaréis una carta cada uno. Aquí tenemos una carta que es simpática porque te deja hacer una jugada desde la mano de otro investigador y además nos regala robos de carta. Al compañero le reemplaza la carta y a ti también te roba carta. Una carta que, aunque sea simpática, no la he jugado nunca. Pero considero que es una de esas cartas típicas de combo, de sacarle algún tipo de combinación loca. Por ejemplo, un posible uso que se me ocurre es ponte que tú eres un personaje rebelde que tiene muchísimos recursos. Tienes un compañero de equipo que tiene muchos problemas de recursos, está muy corto en recursos, y tiene una carta muy cara que quiere jugar o que tiene que jugar. Entonces podrás jugar esto y jugar tú la carta en su lugar. Yo creo que es un contexto en el que podría ser de utilidad. Pero como digo, no me gusta hablar de cartas de las que tengo cero experiencia. Las anteriores, bueno, cual menos algunas las he jugado. Esta tengo cero experiencia, así que no puedo juzgarla en condiciones aquí. Simplemente espero que quien haya encontrado una combo loca con esto, que me la comente, porque aunque no sea muy fan de ella, me gusta escuchar esas historias, ¿no? Vamos ya con las cartas de nivel mayor de 0, que no son muchas en esta expansión. De entrada tenemos la carta de Tarot, que es la carta de la Luna, el 18º arcano mayor. Apoyo por 3, nivel 1, Tarot, espacio Tarot, ganas +1 de agilidad permanente. Tiene una reacción al arrancar la partida. Si esta carta está en tu mano inicial, puedes ponerla gratis en juego. Evidentemente es la carta hermana del As de Espadas y de la Muerte. As de Espadas, clase guardián igual con combate, la muerte igual con intelecto en clase buscador, ¿no? Las dos anteriores eran muy claras, simplemente son cartas que llevas en personajes combatientes / buscadores, evidentemente según la carta concreta. Y esta, pues para mí es algo más circunstancial. ¿Por qué? Porque, por un lado, el As de Espadas claramente lo quieres en combatientes. La muerte claramente la quieres en buscapistas. Esto, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere un plus de agilidad? Pues evidentemente los personajes que vayan a apostarlo todo por la agilidad. ¿Qué ocurre? Que aquí ya no son tantos. No hay tantos personajes que claramente van a apostarlo todo por tener una agilidad alta. Así que es más circunstancial, requiere de una apuesta muy clara, porque es que si tú no vas a sacar partido de la agilidad, esto no vale la pena. Esto funciona bien tanto si la consigues enganchar en la mano inicial como si la robas más tarde, porque es un plus permanente que te será de utilidad. Si no vas a usar la agilidad muchísimo, esto considero que no vale la pena. Yo creo que está reservada a gente como Wendy o como un fin gestor de enemigos que va a usar más la agilidad que el intelecto. O sea, gente que va a usar la agilidad a muerte, sí. Fuera de eso, creo que no tiene sentido invertir en esto. Has de considerarla si tu estrategia gira en torno a potenciar mucho la agilidad y a usarla para todo. Si no, considero que la inversión, aunque esté bien, no vale la pena. Luego tenemos las versiones mejoradas de las cartas B-Class. Aquí tenemos por un lado la variante rebelde de la Thompson del 45. No olvides, tenemos la carta de nivel 0 que era B-Clase, guardián rebelde. Luego los guardianes tienen una versión mejorada y los rebeldes tienen su propia versión mejorada, que es esto de aquí. Apoyo por 5, nivel 3. Iconos de combate agilidad, 5 municiones, ambas manos, por una acción y una munición combate son combate +2 y daño extra. En caso de que tengas éxito por al menos X, puedes gastar otra munición para hacer el daño de este ataque a otro enemigo que esté en tu lugar. X sería el valor de combate de dicho enemigo al que eres objetivo con esta habilidad. Es decir, ¿qué nos ofrece esta variante mejorada? Primero, es un poco más barata, lo cual a un rebelde no le cambia mucho la vida, y te da la opción de redirigir el daño a otro enemigo que esté en tu lugar, pagando una munición extra y dependiendo y precisando de un cierto margen de éxito. Y este segundo efecto sí que es de los que me parecen enormemente circunstanciales y que va a ser raro que encuentres en la práctica. Sí, pero si tienes un enemigo con 1 o 2 de combate y luego otro con un combate muy alto y tienes ese margen, son ya demasiados y si esto, y si esto, y si esto, y si esto. Para invertir tanto, teniendo la versión de nivel 0 ya, que te cuesta un recurso más, si no inviertes experiencia, es mucho mejor. Bueno, a ver, esto es mejor, sí, pero considero que la inversión de 3 recursos me parece una auténtica estafa. No, o soy yo que no le veo la gracia, o es la típica carta que te requiere de una combo para poder sacarle partido. Ya sabéis lo que pienso de cartas como esta. Así que, como debes tener un contexto tan tremendamente concreto para explotar esto,
yo no gastaría mis puntos de experiencia en mejorar la carta de nivel 0. Creo que los rebeldes tienen ya de por sí armas de nivel mayor de 0 que van a ser más efectivas que esta carta. Yo, si tuviera un rebelde combatiente, me quedaría con la carta de nivel 0 e invertiría en otras mejoras alternativas, en otras armas de nivel mayor de 0 alternativas, porque esta parece que solo es útil en un contexto tremendamente cerrado y circunstancial, que o es un escenario súper concreto que sabes que vas a poder utilizarlo, o para mí no va a tener ningún tipo de gracia. Luego la variante mejorada del whisky sería esto que tenemos aquí. Apoyo por 3, nivel 3, iconos de voluntad y combate, carta rápida, 2 suministros, activación libre agotándola, gastando un suministro, ganas más 3 de voluntad para un test en una traición. Y luego por una acción descartándola, combates, un combate más 3 y daño extra para este ataque. Y aquí en este caso fijaos que sí que la carta nos aporta bastantes mejoras que como mínimo merecen análisis. De entrada, la carta gana rápido. Eso me gusta, es interesante. Lo puedes jugarlo por sorpresa en cualquier momento y sin gastar acción. Segundo, el plus de habilidad pasa a ser de más 3 en la voluntad. Y aquí sí que empiezo ya a considerarla. Porque ponte, por ejemplo, tienes un mala sombra O'Toole, un ya viejo paquete O'Toole. Con la voluntad vas en 2. Activo esto, me voy a 5. Con 5, como digo, ya el juego me respeta ya. Vale, tienes una voluntad ya decente, voy a intentar liártela, pero vas a ponérmelo complicado. Al menos vas a hacer un... No va a ser un paseo para mí siendo el juego, ¿no? Voluntad de 5 ya es algo más razonable. Incluso un Finet Dubars con voluntad de 1, subirla a 4, a ver, sigue siendo insuficiente, pero estás ya a tiro de unas agallas, un coraje inesperado de ponerte en una habilidad ya muy, muy, muy sólida. Aparte, la habilidad de combate ya hace un daño extra, y esto hace que puedas ya hacer jugadas más interesantes. Lo dicho, para mí esto sí que es una mejora sólida y considerable de la versión de nivel 0. La única cuestión que queda plantearse ahora es hasta qué punto a tu investigador le compensa gastar 3 recursos y 3 de experiencia en esto. Yo creo que esto no sería una mejora prioritaria, pero en algún punto de la campaña, si tienes miedo a la voluntad, campañas muy duras como el Círculo Roto con la voluntad, te lo puedes plantear. Puede ser una opción, yo creo que es interesante. Yo creo que es una carta que muchos rebeldes van a agradecer. No creo que sea un staple para nada, creo que no es una carta tampoco tan potente, pero sí es una carta que es una buena defensa que tendría en cuenta a la hora de mejorar a mis rebeldes. Una buena carta defensiva que en caso de que la voluntad sea una amenaza seria, que los test de voluntad de las traiciones sean una amenaza seria, pues creo que es una carta que puede valer la pena mejorar en algún punto de la campaña. Luego tenemos el Otro Día, Otro Dólar, una carta permanente, apoyo en nivel 3, talento, que dice que arrancamos cada partida con 2 recursos adicionales. Obviamente es una carta que es hermana del Estudioso, la carta permanente de clase Buscador nivel 3, que al arranque de la partida nos da una carta extra para nuestra mano inicial. Aquí, en vez de ganar una carta extra, ganamos 2 recursos de regalo en la preparación de cada escenario. Es una carta que evidentemente está muy bien porque mejora nuestra posición inicial en juego y el coste de oportunidad es prácticamente 0. Es decir, no pierdes nada por llevar esta carta más que los puntos de experiencia al comprarla. Por lo general, cuando tú compras una carta que no sea permanente, esa carta va a tu mazo. Entonces puedes tener un riesgo de que no te la robes o que no consigas sacarle partido, o que no logres sacar un beneficio claro. Esta carta, el coste de oportunidad es 0. Vas a tenerla siempre de arranque y siempre empezarás con 2 recursos asegurados. No es una gran cantidad, pero está bien, ayuda a empezar. En caso de que tengas un mazo que quieras que cuente con mucha cantidad de recursos o quieras quemar esos recursos de muchas cartas, ayuda mucho. Por ejemplo, tiene los típicos mazos que giran en torno a Lola Santiago o a Delilah O'Rourke de la expansión siguiente de los Devoradores, pues ese plus inicial lo agradecen bastante. Insisto, no es una maravilla, no genera recursos de modo tan eficiente como otras cartas, porque por ejemplo yo he leído reviews que dicen que esta carta es basura, porque buena racha por un punto más te da 7 recursos más. Ya, pero tienes que robarte la carta, tienes que ponerla en juego, perder una acción. Es cierto que está un poquito mejor en cuanto a recursos netos,
pero esta carta tiene la virtud de que siempre te va a ayudar, siempre te va a ser de utilidad. Te va a mejorar la posición inicial de recursos y lo he dicho, a mí me encanta en barajas que llevan a Lola o a Delilah porque te va a ayudar a quemarlas lo antes posible. Carta que es sólida, yo creo, en cualquier estrategia que gire en torno a los recursos, sea por hacer un gran acopio que te ayuda a empezar un poco más cerca de la cantidad que tú quieres o por gastarlos y quemarlos en cartas como las ya mencionadas. Terminamos con Doble Doble, un apoyo coste 4, nivel 4, iconos de voluntad y de intelecto, ritual, espacio arcano, ojo, excepcional, cuesta el doble de recursos y solo podéis llevar una copia en vuestros mazos. Tiene una reacción. Después de que juegues un evento, puedes agotar esta carta para volver a jugar ese evento otra vez como si estuviese en tu mano. Esta carta tiene una sección de preguntas frecuentes en ArcanDB que ocupa varias páginas. Si la pusieras en un documento, en un PDF, en un Word, pues te ocuparía, lo he dicho, varias páginas. Así que si tenéis curiosidad por cómo esta carta interactúa con vuestro evento favorito, pues echadle un vistazo a ArcanDB, a la página de esta carta, porque hay un montón de aclaraciones. Evidentemente, esto es una carta para hacer combos locas. Vas a duplicar el efecto de una carta tipo evento siempre que pagues la copia. Tienes que volver a jugar ese evento, no puedes volver a jugarlo, así que tienes que volver a pagar el coste de ese evento. Evidentemente el potencial de la carta es brutal, eso es indiscutible, pero tiene un problema, que es el carácter excepcional, que para mí tira muy para atrás. Debes invertir 8 puntos de experiencia para llevar esta carta. Aunque cierto es que obviamente va a hacer maravillas en el mazo correcto, hay que invertir, hay que hipotecar la casa para poder llevar esto. Aunque lo mismo se puede decir de cartas como el reloj de oro o el as en la manga. Simplemente si tienes un gran acopio de puntos de experiencia podrás invertir en una de estas maravillas de carta como esta, el reloj de oro o el as en la manga. Ojo como consigas con esto clonar un evento que sea muy sólido. Por ejemplo, clonar el as en la manga sería brutal y por ese motivo el as en la manga en los tabús tiene límite de una vez por ronda y me imagino que ese límite viene impuesto precisamente por cartas como esta, aunque será muy sencillo que hubieran puesto que esta carta se limite a eventos no excepcionales para no tener que hacer ese ajuste. Bueno, si lo han hecho así, tendrá un motivo, aunque bueno, insisto que el tema del diseño del juego hay cierta cosa que pongo muy en duda como el hecho de que saquen a Henry One y al señor Torre en la misma expansión. ¿Hasta qué punto se ha testeado, ¿no? Así que bueno, voy a cerrar ya esta carta y también luego el vídeo con la siguiente pregunta. ¿Qué combos locas habéis hecho con esto? Ya sabéis, como yo no soy fan de los mazos que giran en torno a las grandes combos, tengo una mentalidad muy científica, simplemente hacer un sistemas que funcionen y que hagan bien lo que tienen que hacer y no tanto hacer combinaciones locas. Pero hay gente que sí que prefiere hacer combos locas. Aquellos que las hayáis hecho con esto, comentádmelas porque tengo mucha curiosidad. Evidentemente, no voy a negar el potencial de esta carta, pero sí a comentar que no la he jugado nunca, porque ese coste de experiencia me ha tirado muy para atrás, pero como digo, el potencial de la carta es indiscutible si encuentra los objetivos correctos. El único debate que podemos tener es hasta qué punto quieres invertir tanto en una carta como esta. Yo, por ejemplo, que tengo un rebelde con tantos puntos de experiencia, voy a lo seguro y compro un reloj de oro, que eso me va a ser de mucha utilidad siempre. Sin embargo, quien tenga un mazo con muchos eventos, pues esto puede sacarle maravillas. Por ejemplo, yo estoy convencido de que Zefina puede hacer maravillas con esta carta. En particular, tengo mucha curiosidad por las combos que hayáis hecho con Zefina llevando esta carta, porque es una investigadora que gira muy en torno a los eventos y seguro que se pueden hacer virguerías muy locas con esta carta. Con esto cerramos ya este tercer vídeo de análisis de cartas de jugador del Círculo Roto. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo de este bloque en el cual, como siempre, pasaremos a las cartas de clase místico. Lo dicho, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.